Bien, ¿se visualiza? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, bien, vamos a empezar. Bien, en esta semana vamos a hablar sobre cómo actúan los fármacos, las dianas farmacológicas, su estructura molecular de estos receptores y los canales iónicos, ¿no?, como dianas farmacológicas. Entonces, en primer lugar, ¿no?, todo fármaco atraviesa pues la membrana, ¿ya? Y en esta membrana pues tiene una composición de lípidos, glúcidos, ¿no?, y de proteínas que están transmembrana, inmersos, que van a permitir el pasaje de los fármacos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción de los fármacos, nos referimos justamente a esta interacción entre las drogas, los fármacos y los componentes pues, macromoleculares del organismo, ¿no? Y que esto se da en cambios bioquímicos, fisiológicos, propiamente dicho, siguiendo la ley de Ehrlich y Lange del receptor descrito, ¿no? Ahora, cuando hablamos de receptores, hablamos de una macromolécula, ¿no?, una macromolécula celular en la cual, ¿no?, se une a un fármaco y puede producir sus efectos. Entonces actúa como un ligando endógeno, ¿no?, o exógeno, que va a producir un cambio transitorio, modificar sus funciones específicas celulares y llegar a ser un efecto farmacológico, ¿no? Entonces, todos los estudios que tenemos inician pues desde el ligando, en la interacción de droga-receptor, luego en la activación de la proteína G, ¿no?, y se ve por la actividad de la GTPasa. Luego, pues, la interacción del segundo mensajero del AMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato. Y así, la interacción, pues, de receptores, ¿no?, las acuaporinas, etcétera, ¿no? Y también, ¿no?, órganos que están en respuesta, por ejemplo, la producción, la célula productora de melanocitos, ¿no?, que tienen que ver. Existen tipos de receptores de la membrana celular, o también pueden saber los intracelulares, ¿no? En la membrana celular están unidos a canales iónicos que regulan la actividad proteínica. Algunos pueden ser acoplados a proteína G, otros a tirosinquinasa. En cambio, los receptores intracelulares forman parte de la superfamilia de receptores esteroideos. Entonces, ahí vemos que los receptores acoplados a proteína G son de clase 1A hasta clase 4. Incluyen acá hormonas, neurotransmisores lentos, ya, y que tiene 7 regiones transmembrana, ¿no? Por ejemplo, la secretina y glucagón, que va a interactuar, pues propiamente dicho, ¿no? Otro también, los metabotrópicos, con sus sensores específicos de calcio. Bueno, la historia del concepto droga-receptor
como le decía, inicia pues la gran era con el doctor Paul Ehrlich, donde pues estos conceptos farmacodinámicos revolucionarios, los fármacos, y uno de esos principios se basa en que los fármacos no actúan si no están unidos, ¿no? Entonces, Paul Ehrlich definió que la acción de estos fármacos ya se debe pues por efectos, ¿no?, de los propios fármacos, ¿no?, y que estos actúan mediante interacciones químicas, ¿no? Eso era el concepto basado ya del concepto celular farmacológico que planteó Paul Ehrlich, la interacción del fármaco-receptor, ¿no? Como ven ustedes acá, donde hay una afinidad al receptor ligado pues a una proteína G, y que a su vez pues dependerá de esta afinidad, ¿no?, para que ingrese pues en dicho receptor, ¿no? Y ahí hay algunas interacciones de ligando, ¿no?, con los iones. Cada uno pues es específico para cada canal, ¿no? Pero actúan como estamos viendo, en A, en B y en C, ¿no? Entonces, siempre recordar que el fármaco, ¿no?, modifica el comportamiento biológico de la célula por sus reacciones químicas, ¿no? Hay una interacción entre fármaco y receptor importante, ¿ya? Los fármacos son sólidos a temperatura ambiente. Hay también líquidos, gaseosos, ¿no? Y bueno, el tamaño del fármaco y toda esta reactividad del fármaco se debe a los enlaces que tenga pues con su receptor. Ahora, la forma del fármaco es importante, la estereoquímica del fármaco, la mezcla racémica, ¿no?, su forma dextro-levo, esto referente al diseño de los fármacos, es importante por el aislamiento y su caracterización después de haberse comprobado su actividad, ¿no? Todo está en la nomenclatura del receptor de la Unión Internacional de Farmacología, ¿no?, la UFAR. Entonces, farmacodinamia se refiere a la interacción fármaco-receptor, ¿no? Y esto a su vez, esta interacción, pueden ser pues agonistas o pueden ser antagonistas, o de repente pues según el tiempo de acción de fármacos, ¿no?, puede ser pues que varíe su duración y efecto, y existen muchos receptores ya y tipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la morfina con sus receptores opiáceos que deprimen el sistema respiratorio, ¿no? Producto de eso, va a disminuir la frecuencia y amplitud de los movimientos, ¿no?, respiratorios propiamente dicho, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de acción y efecto farmacológico, ¿no? Ahora, ¿de qué están compuestos estos receptores moleculares, ¿no?
Bien, los receptores, entonces, son proteínas transmembrana que se fijan en determinados momentos y también están clivados, ¿no? Estos pueden ser hormonas, neurotransmisores, toxinas, ¿ya? Y se clasifican en 4 superfamilias, ¿no? Una que está acoplado a canales iónicos o receptores ionotrópicos, otros ligados a proteínas G, otros receptores con actividad enzimática, otros ligados al ADN, ¿no? Son así, están unidos pues por cadenas de aminoácidos, ¿no? Siempre con un terminal amino, ¿no? Y otro terminal carboxilo. Entonces, el concepto droga-receptor es un concepto importante, moderno, ya como que se debe entender, ya que va a producir pues eventos anteriores y posteriores que integren, ¿no?, la droga y el receptor. Entonces, este sistema receptor es una cadena de eventos que se va a estudiar y que van a influenciar en el efecto de las drogas, ¿no? Vemos ahí, dependiendo de la dosis, su absorción, distribución y biotransformación, el fármaco se une con el receptor, ¿ya? Y va a producir un estímulo que va a ser seguido de un segundo mensajero, ¿ya? Y que ustedes van a ver el efecto farmacológico. Algunos tipos de receptores, ¿ya? Hay una particularidad en los receptores intracelulares, que son pues los receptores de membrana intranuclear, ¿no? Los receptores intracelulares, como las hormonas esteroideas, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, ¿no? Que son pues fulcures, ¿no? Son receptores, ya los mineralocorticoides, sobre todo que tienen afinidad a los electrolitos, ¿no? El sodio, el potasio, ¿no? Igual, los glucocorticoides se denominan así porque están ligados y regulados con el incremento de glucosa, ¿no? Y también proteínas, ¿no?, de lípidos y principalmente el cortisol. Receptores de estrógeno y progesterona, ya básicamente en contacto con un ligando agonista, el receptor agonista se va a dimerizar, ¿no? Se metaboliza, se degrada, ¿ya? Luego, el receptor del ácido retinoico, también, que actúa como mensajero intracelular, se combina con otros receptores nucleares, modifica la expresión de los genes, ¿no? Y tenemos subtipos pues alfa, beta y gamma, ¿no? Los receptores de la vitamina D, que es una gran familia de receptores nucleares por sus factores de transcripción que tienen. Y ahí tenemos un resumen de las proteínas G, sus moléculas que corresponden y las vías efectoras que atraviesan. Bien, también receptores AMPA del glutamato, GABAérgicos dependientes del cloro, ¿no? Esto es importante porque están distribuidos en todas las células, ¿no? Estos receptores GABA son de varios tipos. GABA subtipo A, B, C, son metabotrópicos porque están ligados a un ion que es el cloro.
¿Qué más? Los GABAérgicos, ¿no? Los NMDA, que también es un tipo de receptor de glutamato, de cainato, de serotonina, ¿no? Y vemos pues que estos receptores, ¿no? Estas proteínas de membrana cumplen una gran variedad de funciones, ¿no? Y la más importante es servir de mediador. Acá ven entonces los tipos de receptores y ahora hablamos de las proteínas integrales y periféricas de la membrana, ¿no? Acá tenemos distribuidas de forma simétrica en toda esta bicapa de lípidos, ¿no? De membrana. Proteínas periféricas que también no interactúan directamente con los fosfolípidos de la bicapa, ¿no? Pero están unidos por enlaces débiles. Algunas regiones hidrofílicas, ¿no? A las proteínas integrales específicas. Entonces, el concepto del receptor se va haciendo más fino y vamos a definir como las proteínas transmembrana, ¿no? Que van a tener una función en adquirir información del espacio extracelular. ¿Y qué va a pasar? Va a transferir esta información al interior de la célula, produciendo pues un efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, los receptores en la superficie celular actúan como antenitas de la célula, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Se recepciona, se traduce y hay una respuesta, ¿no? Que es el efecto farmacológico propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el... Y aquí tenemos, por ejemplo, el receptor de insulina, uno de los receptores más importantes transmembrana, ya que estamos presentando, ¿no? Y tenemos pues a este grupo de receptores ligados a proteínas G, ¿no? Que eso tiene una particularidad, que estos receptores presentan dominios helicoidales hidrófobos, ¿ya? Que permiten atravesar la membrana, ¿ya? Y que cuando cada molécula se une a este dominio, hay un cambio conformacional, hay una alteración, ¿ya? Que inicia pues este proceso con el trifosfato, ¿no? De guanosina, y que se va a reemplazar en difosfato de la proteína G heterodinérmica, ¿no? Ahí está, como en A, en B, en C ya hay una traducción y en D ya hay un efecto, ¿no? Todo inicia, ¿no? De que entonces, también tenemos neurotransmisores que son receptores, ¿no? Receptores neurotransmisores. Estos son proteínas que forman canales iónicos. Y existen pues algunos receptores, ¿ya? Entonces, muchos de estos receptores neurotransmisores tienen más de un tipo, ¿no? Hay una familia grande, ¿no? Y algunos de ellos están acá, ¿no? De acetilcolina, de dopamina, de noradrenalina, así, ¿no? De GABA. Y tenemos a los receptores de acetilcolina, ¿no? El más estudiado, el más amplio, ¿no? Que se conocen en farmacología, ya que está formada por colina y acetilcolina, ¿no? Y que se liberan. Y el receptor nicotínico, que es pues el ejemplo del receptor de acetilcolina, ¿no? Este es un conjunto estructural formado de aminoácidos, ¿ya? Específicos, ¿no? Para determinados iones, ¿no? Luego tenemos los receptores metabotrópicos,
ligados a segundos mensajeros, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues que están ligados a un complejo de receptor canal receptor, ¿no? Receptor baño. Ya vamos a tener varios tipos y lugares de acción. Luego tenemos los canales iónicos como dianas farmacológicas, ¿no? Estos canales iónicos también son proteínas transmembranas que tienen un poro y que van a atravesar, ya, dependiendo de la conductividad pues iónica, ¿no? Entonces estos canales iónicos presentan una selectividad a determinadas cargas, ¿no? Entonces se clasifican según su estímulo, ya, porque están operados por voltaje, y además pues es importante que son operados por voltaje, ¿no? Son selectivos, y dentro de ellos está el potasio, el sodio, ¿no? Y actúan así como un gradiente de potencial de acción de membrana, en la cual existe pues una superficie polarizada, una superficie hidrofóbica, ¿no? Una bicapa lipídica también, ¿no? Y se van a clasificar en más de 24 familias, ¿no? De estos canales iónicos. Canales de potasio, dependientes del potasio, ¿no? Que constantemente están bombeando, son dependientes de voltaje. El poro, ¿no? Bueno, este poro se abre con un estímulo, ¿no? Una subunidad. Ya también tenemos acá los canales de sodio, que son pues que van a producir despolarización del sodio. Están formados por subunidades alfa, beta 1, beta 3, 2, ¿ya? Y tienen una corriente de sodio que puede aumentar. Aquí tenemos en reposo, en abierto, inactivo, ¿no? O sea, sufre cambios, ¿no? En el momento que estos reciben los estímulos, ¿no? Luego tenemos acá los canales de sodio dependientes de voltaje, algunos ejemplos. Entramos a los canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? También son formados por subunidades distintas, ¿no? Y también tienen una clasificación principalmente en las neuronas y los receptores de canales T que participan en los ritmos eléctricos de células autómatas. También tiene un mecanismo de reposo y activación, ¿no? Dependiente de los canales, ¿no? de la gradiente de voltaje. Algunos ejemplos: activados por ligando, ¿no? Son los receptores ionotrópicos, ¿no? Entonces permite pues la apertura de los canales, de los poros, ¿ya? Y permite que estos flujos, además del sitio agonista, ¿no? Van a producir glicina, ¿no? Y que tiene su receptor específico pues de NMDA, ¿no? Luego, esta clasificación de receptores ionotrópicos
se clasifican en 3 familias, ¿no? GABAérgicas, ionotrópicas de glutamato, ¿no? Y acá tenemos el receptor ionotrópico, ¿no? Vemos pues que algunas moléculas de este neurotransmisor se unen pues estos canales iónicos, ¿no? Y se abre en el caso pues que no esté activo o hay espectáculo, ¿no? O se cierra. La imagen tridimensional del receptor nicotínico, no más que principales tipos de receptores nicotínicos. ¿No? Y que estos receptores nicotínicos, como verán, tienen sus subunidades, ¿no? Alfa, beta, gamma, y que estos receptores de acetilcolina también están ligados con secuencias de receptores muscarínicos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Llegan a activarse. Los receptores GABAérgicos tipo A también tienen sus subunidades. Ahí tenemos el receptor NMDA específico para glutamato y aspartato, ¿no? Entonces, se clasifican los canales de potasio, ¿no? Potasio, perdón. Ahí dependiente del voltaje, ¿no? Sensibles al ATP, de sodio, también dependiente del voltaje, son cationicos inespecíficos, ¿no? Están ligados. Bien, algunos otros canales iónicos regulados por voltaje, y todos responden a un potencial de membrana porque están cargados pues ya sea positivo o negativo, ¿no? Y poseen estos dominios, ¿no? Ahí está su potencial de membrana, cada uno de estos canales. Por ejemplo, ahí está activado por voltaje, canal de sodio, y activado y el canal iónico activado por ligando, ¿no? Dentro de sus propiedades de estos canales iónicos permite pues el pasaje de estos iones, ¿no? Y más de 1.000.000 de iones por segundo, ¿no? Pueden fluir. Y cuando queremos investigar estos receptores, ¿no? Estos canales, se utiliza una técnica llamada Patch-Clamp, ¿no? Que es pinzamiento de membrana, ¿no? Con esto se permite saber la conductancia de la apertura de estos iones, ¿ya? Y es importante porque mediante esta técnica se puede investigar justamente la conductancia, ¿no? Alguna estructura química de estos valores, ¿no? Están los canales y también, ¿no? Los dependientes de voltaje, ¿no? Potenciales de acción, como dianas farmacológicas, ¿no? Algunos receptores inotrópicos nicotínicos de acetilcolina o GABA-A, o receptores ionotrópicos de glutamato, ¿no? Finalmente, los receptores metabotrópicos GABA-B
Y ahí tiene su acción, GABA, dependiendo, activa pues todo, la adenosiclasa, y hace su efecto correspondiente, ¿no? Los metabotrópicos del glutamato. Bien.